Vamos a un tema súper relevante porque el Ministerio de Educación descartó la promoción automática de los escolares. Ante esto ahora surge la repitencia como una alternativa. Sin embargo, algunos colegios y liceos se niegan a esta posibilidad por las complicaciones durante el año escolar debido a la pandemia. Vamos a conversar, a profundizar junto a Ernesto Treviño, investigador del Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica. Muchísimas gracias, Ernesto, por estar con nosotros y muy buenos días. Muy buenos días, Carla, qué gusto verte. Igualmente. A ver, ¿tú eres partidario de que haya una promoción automática de los estudiantes al año siguiente y que ahí se evalúe y se vea cómo medir y cómo nivelar y no que este año puedan efectivamente repetir algunos alumnos, porque eso es lo que plantea el Mineduc? Mira, justamente desde la Mesa Social de Educación del COVID, nosotros propusimos que no se considerara este año como un año normal y que pensáramos en una planificación que sea bianual. Por lo tanto, cualquier retraso o cualquier insuficiencia que pueda tener algún niño o algún estudiante en su aprendizaje se puede corregir o se puede reponer el próximo año en una situación un poco más regular. Sin embargo, me da la impresión de que estamos capturados por una lógica y unas regulaciones de un sistema escolar que responde más a las necesidades del siglo XIX que a las del siglo XXI. Sí, da la sensación de que hay como un apremio administrativo incluso de tener formas objetivas de medir un año que ha sido del todo irregular. Por lo que te entiendo entonces, Ernesto, tú y quienes componen ese Consejo Educativo para el COVID están de acuerdo con lo que planteaban incluso algunos legisladores, que es que se pase automáticamente al próximo año y que el próximo año, ya me imagino en una situación un poco más normal, se puedan hacer las estabilizaciones, las correcciones y ver en qué nivel está cada alumno. Justamente, Carla, pero hay que decir, sin embargo, que hay una genuina preocupación por parte de las autoridades, y no solamente de las autoridades, sino también de la sociedad en general, porque en esta situación lo que está ocurriendo es que los niños, los estudiantes con mayores vulnerabilidades socioeconómicas que estaban, por decirlo de una manera, con muchas dificultades escolares, tienen altas probabilidades de abandonar la escuela si no se les da seguimiento. Y me parece que el propio ministerio está capturado por nuestra regulación, en donde la manera que tienen de asegurar ese seguimiento es, por decirlo de alguna forma, la amenaza de la repitencia. Sin embargo, también sabemos que cuando un estudiante repite, se incrementan, más que duplican o triplican sus posibilidades de desertar. Es una situación muy compleja que yo creo que merece una atención muy distinta a lo que regularmente hacemos en el sistema escolar. Ahora, quiero entender la lógica de las autoridades del ministerio que dice que no, que en el fondo existe esta posibilidad de repitencia y que no va a optar finalmente por esta promoción automática. ¿Hay formas, Ernesto, hoy día para profesores que además se han tenido que adaptar haciendo una labor titánica, creo yo, no sé si contando con todas las herramientas ni con todo el apoyo a esta situación, para evaluar de manera objetiva el avance que ha tenido cada niño a distancia? ¿Esa capacidad está hoy día? Porque tendría que estar para que se pueda cumplir la lógica que está aplicando el Mineduc. Mira, vamos a decirlo de dos maneras. Esa capacidad está. Los profesores en Chile en general se forman en sus carreras de pedagogía en maneras de evaluar que son formativas, que están orientadas al aprendizaje, y de hecho las mallas curriculares de las carreras de pedagogía se orientan mucho más a ese tipo de evaluación que a una evaluación sumativa solo para poner nota. Sin embargo, cuando los estudiantes llegan, cuando los profes llegan nuevos al sistema escolar, se tienen que meter en esta otra lógica. Entonces yo diría que desde el punto de vista de nuestros docentes, están las capacidades para hacer evaluación formativa, es lo que están haciendo. De hecho, el Ministerio de Educación mismo propuso y decretó la evaluación formativa como eje evaluativo para todo el sistema escolar a finales del año pasado, y la repitencia como la última opción que podrían tener para corregir el aprendizaje. Entonces, si bien es cierto, no hay promoción automática, también es cierto que el propio ministerio está indicando que
se necesita hacer evaluación formativa, pero hay una preocupación justamente por los estudiantes que han perdido contacto con las escuelas, a pesar de la labor de los propios docentes. Esa preocupación es genuina, pero me parece que la repitencia no es la solución directa. Tendríamos que tener otro tipo de incentivos, otro tipo de fórmulas para acercarnos a estos estudiantes, ver cuáles son sus necesidades, quizás son económicas, y tratar de ayudarles. Sí, es que eso te iba a preguntar, si la repitencia no termina siendo un castigo para niños que al final no están decidiendo sobre cuán conectados están o no con el colegio, porque aquí también depende harto de la condición de los papás, depende también de las herramientas que se tengan a mano, tenemos una brecha digital todavía. ¿No podría terminar la repitencia siendo un castigo para esos niños que por alguna razón no han podido seguir estudiando o no han estudiado lo suficiente este año? Sí, efectivamente, eso es traspasar la responsabilidad a los estudiantes más vulnerables. Aquellos que perdieron contacto son los que tuvieron probablemente más problemas en casa, que no tienen apoyo, etcétera, etcétera. Y además de eso los vamos a castigar con la repitencia. Realmente desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista del desarrollo humano y psicológico no tiene ningún sentido. Lo que sí tendría sentido es tratar de buscarlos y apoyarlos. Y para eso me parece que más que intentar insistir en las clases presenciales, deberíamos de buscar nuevas fórmulas de continuidad educativa. Los estudiantes, al menos de las escuelas públicas, deberían tener todos acceso gratuito a Internet y dispositivos para conectarse a sus escuelas, lo mismo que los docentes. Esta pandemia nos va a acompañar este año y el siguiente. Y vamos probablemente a sufrir situaciones como esta en el futuro. Entonces, estar tratando de buscar una solución inmediata para algo que no se va a solucionar inmediatamente y que nos va a acompañar el próximo año, me parece que es un poco pisarse uno mismo los pies. Has hablado harto durante la entrevista, Ernesto, y me gustaría que explicáramos el concepto de la evaluación formativa versus la evaluación sumativa. Tú incluso me dices que los profesores están súper preparados para estas evaluaciones formativas, que es un poco como la instrucción o la orientación que reciben dentro de sus escuelas de pedagogía. También me dices que el ministerio ha sido insistente en que haya una evaluación formativa. ¿Cuál es la diferencia de la evaluación formativa con la sumativa? ¿La sumativa es poner una nota finalmente y la formativa es algo distinto? Mira, con las dos se pueden poner notas. Hay una confusión. Con las dos evaluaciones se pueden poner notas. Sin embargo, en la evaluación formativa uno lo utiliza para que los estudiantes aprendan. Entonces, en vez de dar una sola oportunidad para poner nota, como que se lo aprendan de memoria, uno le pide borradores, por ejemplo, de los trabajos. Uno le pide respuestas anticipadas y como profesor, a través de esos trabajos, uno detecta los vacíos, las lagunas de aprendizaje y le da retroalimentación. Y dice, ¿estás seguro que este concepto que estás utilizando es el correcto? A ver, explícame por qué 2 más 2 son 5. Y uno utiliza ese mecanismo de la prueba no como un castigo, sino lo utiliza como una herramienta para conversar con los estudiantes respecto de cuáles fueron los procesos cognitivos que los llevaron a cualquier respuesta, ¿sí? Sea correcta o incorrecta. Pero en la evaluación formativa uno valora mucho los errores como forma de aprendizaje y no los castiga en la nota. Entonces es como si uno le pudiera dar una segunda oportunidad para conversamos el trabajo, después lo entregas y ahí entonces sí le puedes poner la nota. O sea, mucho más que el resultado es fijarse en la trayectoria. Es fijarse en la trayectoria, pero el proceso es el que te asegura el resultado. Porque si tú solo mides el resultado, no estás seguro de cómo funcionó el proceso. En cambio, si el proceso lo partes y tú vas viendo cómo avanzan los estudiantes, cuáles son sus errores, cuáles son sus fortalezas, tú puedes jugar casi individualmente con eso y llevarlos a una zona de desarrollo próximo o pasar una zona de desarrollo próximo de aprendizaje, como decimos nosotros, en donde tienen una comprensión profunda de los temas y no una comprensión superficial o memorística únicamente. Ernesto, ¿tú crees que este año tan distinto, tan como
inédito que nos ha tocado vivir a todos, ¿se puede evaluar en cualquiera de estos dos sistemas a cabalidad? Te lo pregunto porque a veces también, y aquí más como apoderado que como periodista te lo digo, podría uno tener la percepción de que al final lo que se está evaluando es más a los papás y las condiciones que han tenido para apoyar a sus hijos que el desempeño efectivo de cada niño. Y esto sobre todo en los cursos más pequeños, porque los más grandes tienen la posibilidad, entre comillas, de autogestionarse. Igual van a necesitar que la mamá, el papá esté pendiente, que tengan la herramienta, que hagan sus cosas, pero son más autovalentes, pueden ser más autónomos. Pero en el caso de los más chiquititos, al final uno termina pensando que están evaluando más bien el apoyo de los papás que el aprendizaje real de los niños. Bueno, hay un poco de eso, efectivamente. Se evalúa en alguna medida el apoyo que reciben de los apoderados y por eso justamente la repitencia, como hablábamos hace rato, es un castigo a los estudiantes que no tienen apoyo o se puede convertir en un castigo. Sin embargo, vale la pena mencionar que el trabajo evaluativo es muy importante, pero de manera distinta. Yo creo que nosotros en Chile tenemos la noción de la evaluación como el CIMSE, como que eres alto o eres insuficiente. Y realmente la evaluación que se utiliza en educación y en pedagogía es una evaluación transformadora y esa evaluación no solamente incluye, Carla, con los más chiquititos elementos que son relativos al desarrollo cognitivo, sino también puede incluir elementos sociales y emocionales que en estos momentos son muy importantes y que son claves de tratar tanto en el hogar como en la escuela, porque está demostrado que en situaciones como estas pandemias los niños sufren mucho de estrés postraumático. Por lo tanto, la evaluación es importante, pero yo te diría que no es una evaluación puramente cognitiva. Y de hecho es razonable con el currículum, porque el currículum nuestro está basado con los más pequeños, particularmente en el desarrollo de habilidades humanas. Y esas habilidades sí podrían verse desarrolladas e incluso hay que atenderlas justamente por el estrés postraumático que mencionaba yo antes que podría causar la pandemia. Sí, aquí estamos hablando como en una generalidad. Todos los ejemplos o las cosas de las que hemos estado conversando las estamos hablando como para todos, pero la verdad es que además de lo inédito del año, este proceso como de reinventarse y readaptarse también ha sido súper disímil entre los distintos colegios, entre los distintos profesores, entre los distintos niños. Hay niños que les gusta la tecnología, otros que no, hay profesores que les va mejor con la tecnología, otros que no. ¿Cómo vamos a hacer para entender que en todos los colegios se haya tenido un año medianamente nutritivo? Porque hay mucha diferencia entre un colegio y otro. Sí, eso me parece a mí que es parte del problema que estamos teniendo en el país y es parte del problema que estamos teniendo en la discusión. Nosotros, como mencionaba, deberíamos de usar el concepto de continuidad educativa, porque claramente las clases presenciales, incluso aunque se pueda volver, van a seguir manteniendo brechas. Y lo que necesitamos es cambiar justamente el foco, porque esto nos va a acompañar no este año, sino por varios años. Y probablemente, Carla, vamos a tener que hacer varias cosas. Uno, probablemente integrar la tecnología mucho más en términos educativos de una forma más inteligente, no que sustituya a los profesores, pero que sea una herramienta. Quizá deberíamos hacernos también la pregunta de cómo estamos utilizando la jornada escolar completa, porque hacemos muchas cosas y llevamos 12 años con los resultados de aprendizaje estancados. Y yo creo que tenemos la gran oportunidad de cambiar la manera en que funciona nuestro sistema, pero para eso habría que cambiar los incentivos, el financiamiento, las evaluaciones externas e incluso la manera en que los propios apoderados pensamos de cómo deben funcionar las escuelas, porque también los apoderados están muy angustiados de que sus hijos no van a aprender, pero vaya, estamos en una pandemia global que ocurre cada ciento y tantos de años y el aprendizaje que nos podemos llevar como seres humanos sobre esta experiencia es mucho más importante de lo que podamos o no haber aprendido del currículum escolar durante el año. Absolutamente. Muchísimas gracias, Ernesto Treviño, investigador del Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica, por este análisis. Que te vaya muy bien. Un buen día. Un gusto como siempre. Muchas gracias. Nos vemos.